Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Ren y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ren Views. Este video va a ser un poco diferente puesto que voy a dar las valoraciones a los jugadores acerca de esta temporada, de lo que va de la temporada, así también como al técnico. Haciendo un pequeño disclaimer, solamente voy a hablar acerca de los jugadores que llegaron a disputar minutos. Yo sé que la plantilla es mucho más larga, pero para valores de este video lo único que nos interesa son los jugadores que pudieron participar y cómo lo hicieron. Y bueno, ya para iniciar tenemos al primer jugador, que es Sebastián Britos. Sebastián Britos es un arquero uruguayo que vino esta temporada para reemplazar al histórico Ricardo Carvalho, un arquero que vino con mucha presión puesto que tenía que ser el arquero del centenario, además que venía con un cartel de ser extranjero, pero sin embargo a los primeros partidos estuvo muy dubitativo. Recuerdo que tuvo varios bloopers, recuerdo que varias veces salía a cazar mariposas también, todo eso en los primeros partidos, pero después con el pasar de las fechas empezó a hacer pie, empezó a subir su nivel, llegando al punto de ser para mí el mejor arquero hoy por hoy de la liga. Es un jugador confiable, un jugador que te sabe perder esos minutos, un jugador que es prácticamente un capitán. Para mí la verdad que es un jugador que se ha ganado también su puesto, es titular indiscutible hoy por hoy, y si bien yo fui una de las personas que fue escéptico cuando lo compraron, puesto que yo pensaba que lo mejor hubiera sido contratar un arquero que sea joven, es un arquero que totalmente me ha callado la boca, ha demostrado toda su jerarquía y para mí se merece un 8, un 8 de 10. Después tenemos a Diego Romero, el segundo arquero del equipo, un jugador que como pueden ver prácticamente no ha contado con oportunidades esta temporada. Sin embargo lo puse aquí para dar mi opinión acerca de él, y mi opinión acerca de él es que es un jugador que tiene mucho potencial. Yo creo que los partidos que jugó la temporada pasada demostró que tenía cualidades, así que es un jugador que si bien no está contando con minutos por obvios motivos, está en un nivel altísimo. Es un jugador que para mí tiene condiciones y que puede demostrar cuando sea necesario que es un buen arquero. No lo voy a valorar por obvios motivos, pero para mí es un jugador que cumple. Después tenemos al primer defensa del equipo, que es el paraguayo William Riveros, mejor conocido como Tarzán o como Jerarquía Riveros. Es uno de los dos jugadores junto con Britos que ha disputado todos los minutos de todos los partidos. Además ha anotado un gol y tiene 4 amarillas, lo que quiere decir es que a la quinta amarilla lo van a tener que suspender por un partido. Para hablar de jerarquía, lo único que puedo decir es que es para mí un jugador importantísimo en la defensa. Yo creo que es el mejor defensa que tenemos y que hace mucho tiempo no teníamos un defensa de su nivel. Si bien es un jugador que es un poco resistido tanto por los hinchas como por los hinchas de los equipos rivales, yo creo que él hace muy bien su función. Si bien ha tenido una que otro blooper entreverándose con sus propias piernas, eso no disminuye su calidad. No es un jugador perfecto obviamente, si no jugaría en Perú, pero es un jugador que para el nivel de la liga peruana es muy bueno, es muy bueno. Yo a jerarquía, siendo sincero, le daría un 8, creo que tiene una temporada muy buena. Después tenemos al capitán Aldo Corzo, un jugador que resume en sí todo lo que son los valores de la U, todo lo que es la garra, el nunca rendirse, el siempre ir para adelante. Todos esos valores Corzo las representa. ¿Y qué puedo decir de Aldo? Aldo es un jugador que literal vino a la U en los peores momentos, se quedó prácticamente y no pudo campeonar, tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2020, recién ha llegado a campeonar el año pasado. Creo que es un jugador que todos sabemos cuál era su equipo antes, pero cuando llegó a la U y conoció lo que era la U se volvió un hincha, como él mismo lo ha podido decir. Así que Corzo para mí un jugador importantísimo, si bien no ha tenido goles en lo que es la Liga 1, es un jugador que siempre es importante en el ataque, siempre es importante en la defensa. Es ese jugador que si tiene que tirarse de cara, se va a tirar de cara, no lo va a pensar dos veces. Así que yo no puedo decir nada más que cosas buenas de Corzo. Si bien no ha sido su mejor temporada, para mí es un 7, que es un jugador que siempre dámelo para la U y me encanta como capitán. Ahora tenemos al defensor argentino Matías Di Benedetto, y ¿qué puedo decir de Di Benedetto? La verdad que es un jugador que el año pasado jugó muy bien, para ser sincero, fue uno de los pilares de aquella formación de Fossati, pero esta temporada no es el mismo. Se le ve un jugador más lento, se le ve un jugador que comete muchos errores, ha tenido bloopers garrafales en la Copa Libertadores. Yo, si bien no es un mal jugador, no quiero darle ilusión de que es eso. Yo considero de que debería de tener más oportunidades el siguiente jugador que vamos a ver, que es Sarabia, ya que Di Benedetto yo creo que está muy confiado, él se siente el dueño de esa posición y por eso a veces tiene esas
errores tan tontos. La verdad que es un jugador que tiene que subir mucho nivel porque hoy por hoy es el punto más débil en la defensa y en el equipo en general. Yo le daría un 5 de valoración a Di Benedetto. Creo que si bien ha sido una temporada no tan buena, tampoco no ha sido mala. Ahora tenemos al jugador justo del que estaba hablando, que es Marcos Sarabia, el faraón, que como pueden ver solamente ha jugado 31 minutos en lo que va de la Liga 1. Sin embargo, es un jugador que para mí los partidos que jugó en Copa Libertadores los hizo muy bien, exceptuando el último que sí se le vio muy endeble, pero yo creo que fue más que todo porque jugó en la derecha y él suele jugar en la izquierda como tercer back central. Sin embargo, yo creo que es un jugador que debería tener más oportunidades. Yo sé que Bustos confía mucho en Di Benedetto, pero debería darle más oportunidades al faraón, puesto que yo creo que hoy por hoy Faraón Sarabia es más jugador que Di Benedetto. Yo creo que es un jugador en el que se tiene que confiar más y lo voy a calificar más que todo por lo que hizo en la Libertadores que por lo que hizo en la Liga 1 por obvias razones, así que yo le daría un 5 de valoración. Como no ha podido contar con oportunidades, no le puedo poner más. Ahora tenemos al lateral Hugo Ankajima, un jugador que al igual que Sarabia prácticamente no ha contado con minutos, ha jugado solo 29 minutos. Sin embargo, esos 29 minutos que ha jugado para mí los ha hecho de muy buen nivel, a tal punto de que realmente se merecería más oportunidades si no fuera por quien juega en esa posición, que ya vamos a hablar más adelante de él, pero al menos cuando ha entrado yo creo que ha sido un buen cambio. El pasar a línea de 4 creo que libera a muchos jugadores del ataque, así que yo creo que Ankajima es un jugador que realmente ha sido muy útil a pesar de que ha jugado poco y que lo vamos a necesitar en lo que queda del año. Para mí ha hecho muy bien las cosas hasta lo que ha podido jugar, así que le daría un 6 de valoración. Ahora tenemos al defensa Nelson Cabanillas, que es un jugador al que prácticamente le ha pasado lo mismo que a Di Benedetto, que es que la temporada pasada la terminaron a un altísimo nivel, pero esta temporada la ha comenzado a un nivel muy bajo. Comenzó con problemas de peso, cometiendo muchos errores. Recuerdo que hizo un blooper que casi nos cuesta el clásico, así que es un jugador que todavía está en debe, un jugador que necesitamos que suba su nivel, puesto que la temporada pasada fue muy importante con sus centros, con sus desbordes. Esta temporada, si bien las últimas fechas empezó a subir su nivel, aún necesitamos más de él, necesitamos que llegue a ese mismo nivel que estuvo al menos la temporada pasada. Si bien ya sabemos que él es uno de esos jugadores que siempre sus segundas vueltas son mejores que las primeras, tenemos que exigirle más. Yo hoy por hoy le daría un 4 de valoración, pero creo que es un jugador que va en alza. Ahora tenemos al que es justamente el titular de esa posición, que es el ecuatoriano Segundo Portocarrero. El ecuatoriano cuando llegó demostró un muy alto nivel, demostró mucha potencia, mucha velocidad, mucho resto físico. Recuerdo que en una parte del campeonato era el mejor de los jugadores o uno de los mejores jugadores del equipo. Sin embargo, con el pasar de los partidos, no sé si por el cansancio o por qué, empezó a bajar su nivel, se empezó a ver un Portocarrero mucho más dubitativo, ya no hacía las coberturas, ya no se pasaba a los jugadores, ya no sacaba buenos centros tampoco. Así que es un jugador que si bien comenzó muy bien, poco a poco ha ido bajando y bajando su nivel al punto de que hoy por hoy ya no es titular indiscutible desde mi punto de vista, y lo necesitamos que suba mucho su nivel. Necesitamos también que mejore en los goles, puesto que si bien ha tenido ocasiones, no ha podido marcar hasta ahora ni un solo gol, así que necesitamos más goles, necesitamos más entrega de parte de él y esperemos que este descanso le sirva para volver a encontrarse con su mejor forma. Le daría un 5 de valoración a Cocodrilo Portocarrero. Y ahora tenemos como último defensa a Piero Guzmán. Piero Guzmán es un jugador que prácticamente solo jugó un partido. Sin embargo, para mí es un jugador que cumple, es un jugador que es un buen defensa para ese nivel, ¿no? Si bien es, como decir, la segunda opción, porque la primera opción vendría a ser Sarabia. Es un jugador que complementa bien el equipo, es joven, yo creo que puede mejorar aún más. No lo voy a valorar porque obviamente solo ha jugado 90 minutos, pero quería nombrarlo como parte del equipo, puesto que es parte del equipo. Ahora, para comenzar con el medio campo, vamos a hablar de Rodrigo Ureña, un jugador que sin duda de los capitanes del equipo es para mí el dueño del medio campo, es el jugador que temporiza, que mueve los hilos, como quien dice, y si bien no está al mismo nivel de lo que estaba la temporada pasada, sigue siendo un jugador muy importante y de los mejores del torneo local, pero
para mí como medio centro defensivo. Yo creo que como medio centro defensivo es realmente su posición. Cuando Bustos lo ha hecho jugar de interior, yo creo que ahí ha sido cuando Ureña se ha visto más perjudicado, y no porque no sea un jugador que no sepa con el balón, porque es obvio que sabe con el balón, pero siento que cuando juega de interior él se toma mucho más responsabilidad a la hora de trasladar y a veces demora mucho, a veces manda esos cambios de orientación y no le han salido tan bien como le salían en la temporada pasada. Sin embargo, como digo, es un jugador muy importante, para mí es titular indiscutible y como valoración le daría un 8. Ahora tenemos a Jorge Murrugarra, que es el otro volante defensivo que tenemos en el plantel. La verdad que Murru es un jugador muy impetuoso, un jugador que siempre da todo. Yo creo que es un buen respaldo, si bien no está al nivel de Ureña, como ya lo he dicho antes. Yo creo que aún así ha cumplido los partidos donde ha entrado. Esta temporada está mucho mejor que la temporada pasada. La temporada pasada estaba muy dubitativo, esta temporada se siente mucho más confiado, se nota que se ha afianzado también con sus compañeros, así que es un jugador multiusos para mí. Si bien la tenencia de balón, el traslado del balón no es su punto fuerte, hay que ser sinceros, así un jugador muy fiable y defensivamente es un jugador que siempre se deja todo, así que para mí una muy buena temporada de Murrugarra, le daría un 6. Ahora tenemos a un jugador que es muy controversial, el mediocampista argentino Martín Pérez Guedes, a veces amado, otras muchas veces odiado. Para mí personalmente, tengo que decir la verdad, es un jugador que yo no quería en el equipo. Siempre pensé que Martín Pérez Guedes era el punto más débil del equipo del año pasado, el que más se equivocaba, el punto más flojo. Sin embargo, esta temporada, que si bien no comenzó siendo titular, puesto que el titularato lo tenían otros jugadores, poco a poco, a base de trabajo, a base de esfuerzo, se fue ganando su lugar, al punto de que hoy por hoy es uno de los jugadores más importantes, y los partidos que no ha estado se ha notado su ausencia. Es un jugador que sabe jugar al fútbol, entiende que cuando un compañero se va, él tiene que relevarlo. Es un jugador muy técnico, muy táctico, muy inteligente, hace una dupla espectacular con Polo por la banda derecha. La verdad que podría hablar por horas y horas de Martín, podría tirarle muchos elogios, es uno de los jugadores más importantes de lo que va de la campaña y para mí es un claro 8 de 10. Ahora tenemos a Horacio Calcaterra, el número 10, que es prácticamente el talismán del equipo, es de esos jugadores de experiencia que siempre son buenos de tener en un plantel que quiere salir campeón, puesto que siempre te van a resolver alguna jugada, siempre van a hacer una genialidad, ¿no? Algún pase, algún centro o algún gol, así como lo hizo en la final del año pasado. Es para mí un jugador que cumple muy bien, también otro de los que ya por rendimiento se está pidiendo a gritos la titularidad. Cuando la tuvo supo jugar esos minutos, es esos jugadores que saben calmar el juego, saben entretejer las ocasiones. Para mí es muy importante. Yo creo que si bien no está para jugar 90 minutos, Calcaterra es uno de los mejores de esta temporada y yo le daría un 7 de 10. Ahora seguimos con Jairo Concha, el popular Jairo Pussy. Es un jugador que vino con un cartel muy grande debido a lo que fue su traspaso del equipo rival. Es un jugador que, si bien muchos hinchas estaban en contra de su fichaje, había muchos otros que estaban contentos. Es un jugador que, si bien no ha demostrado un gran nivel hasta ahora en lo que va del torneo, yo creo que fue de menos a más. Comenzó siendo titular, después perdió el titularato, después se lo volvió a ganar a base de esfuerzo. Así que yo creo que es un jugador que ha sido muy irregular en lo que va de la temporada. Sobre todo el punto que tiene más flaco es que no haya metido prácticamente ni un solo gol en ninguna competición, y nosotros necesitamos que nuestros volantes ofensivos sean goleadores también. Eso siempre ayuda al equipo, así que tenemos que exigirle más a Concha. Para mí es un jugador que viene en alza, así que le daría un 5 de valoración, pero sé que Concha tiene mucho más para dar. Ahora tenemos a Christopher Canchita González, un jugador que yo siempre le he tenido mucho aprecio desde cuando comenzó en la U. Siempre ha sido de mis jugadores preferidos, pero tengo que ser sincero, esta temporada le está jugando muy mal. Cuando llegó a un nivel físico muy bajo, se lesionó, tuvo lesiones que lo sacaron del equipo, pero después de esa lesión ha vuelto con mucho más fallas. Es un jugador que no puede controlar el balón, que saca un centro y no puede alzar la pelota. Es un jugador que se hizo expulsar en un partido importante.
Cuando entra prácticamente pasa desapercibido, es prácticamente como si fuera el Canchita cuando jugaba en la selección, y no podemos tener un jugador así, sobre todo teniendo en cuenta su sueldo, ¿no? Creo que Cancha es uno de los jugadores más bajos de la plantilla. De valoración le voy a tener que dar un 2, lastimosamente, esperando que suba su nivel. Ahora tenemos a Yuriel Celi, otro mediocampista que tampoco no está haciendo una buena temporada. La verdad que Yuriel Celi, desde que llegó, yo no sé ni por qué lo contrataron, para ser sincero. Esta temporada ha jugado muy pocos minutos, marcó un gol que fue importante en ese partido que pudimos ganar con su penal, pero más allá de eso no ha hecho prácticamente nada. Es un jugador que yo creo que tiene que salir a préstamo, porque en el equipo no suma ni resta, para ser sincero, o más es lo que resta, mejor dicho, de lo que suma. De valoración le voy a tener que dar un 4, porque realmente no ha hecho nada importante más allá de ese gol que marcó. Se ha fallado goles clarísimos debajo del largo. Ahora vamos a hablar de palabras mayores. Yo veo esta foto y se me ponen los ojos vidriosos, la verdad. Estamos hablando de nada más y nada menos que Don Andy Polo. ¿Y qué puedo decir de Andy Polo? Andy Polo, la verdad, es el mejor jugador de la Liga 1, un jugador que, si bien la temporada pasada ya venía a un muy gran nivel, esta temporada ha mejorado aún más su nivel. Se le ve un jugador muy confiado de sí mismo, un jugador con regate, un jugador con buenos centros, un jugador que defiende, un jugador que ataca. Tú literal ves a Andy Polo en todos los lugares de la cancha, parece que hubieran 2 o 3 Polos a la vez jugando. Ha metido goles importantísimos esta temporada. La verdad que Polo, no puedo decir más, pasaría horas de horas elogiándolo, porque es lo que se merece esta temporada. Jugador muy resistido, hay que decirlo, por muchos sectores de la hinchada, pero Polo sin duda hoy por hoy es el MVP de la Liga 1 y con justa razón. Así que a Polo yo no me queda nada más que darle un 10 de 10. Y ahora nos toca hablar de su compadre, el inconfundible Edison Flores. ¿Y qué puedo decir de Orejita? Orejita, al igual que Polo, para mí es un jugador muy querido. Es ese jugador que vino después de muchos años en el extranjero, salió campeón, está aportando al club, está haciendo su historia en este club y la nuestra, por ende. Así que Orejas es literal, si bien no es un jugador que tú sabes que va a estar los 90 minutos del partido a su mejor nivel, es ese jugador de chispazos, ese jugador que cuando las papas queman él sale, tiene esa característica de siempre estar en los momentos importantes, como decía bien Peredo. Así que nada, Flores es para mí el mejor jugador que tenemos como talento, por decirlo así, ¿no? Polo es el mejor jugador hoy por hoy, pero yo creo que Flores es el jugador más importante en la U, por decirlo así, ¿no? Porque todo gira alrededor de él. Él es el encargado muchas veces de conectar el medio campo con la delantera. Si hay algo que puedo criticar de Flores es de que es muy irregular. Ese es el único problema que tiene. Pero a pesar de eso, yo a Flores le daría un 7 de valoración. Creo que es un jugador importantísimo, como ya lo he dicho. Que es una alegría verlo jugar, porque sabes que siempre Flores va a estar y va a aparecer en los momentos que más lo necesitemos. Ahora tenemos un fan favorite, un jugador muy querido por toda la hinchada de la U, en la cual yo me incluyo, que es José Tunche Rivera. Que el Tunche es un jugador que nadie le ha regalado nada de lo que tiene, todo se lo ha ganado con su esfuerzo. Es un jugador que comenzó siendo el banca de los delanteros, y sin embargo a punche, a fuerza de su voluntad, empezó a ganarse los puestos, que llegó a ser titular. Lastimosamente tuvo esa lesión en la mano justo cuando estaba en su mejor nivel. Ahora que ha regresado, ese nivel ya no está de nuevo. Esperemos que vuelva a agarrar ese nivel. Hoy por hoy el Tunche Rivera, para mí, en el 100% de su estado físico, debería ser el titular. Tiene esa explosividad, esas ganas de nunca rendirse, y para mí es un jugador muy importante, un talismán también. Le daría un 7 de valoración, sabiendo que aún puede dar mucho más. Ahora tenemos a un jugador que yo soy muy crítico con él, tengo que ser sincero. Estoy hablando de Alex Valera. Valera es un jugador que, si bien es un buen delantero, no se puede negar, es un jugador que es un delantero que falla muchos goles. Esta temporada supuestamente Alex Valera tenía que ser suplente, sin embargo la contratación que se trajo para ser titular ha demostrado que no tiene el nivel, así que Valera ha vuelto a quedar como titular. Y esta temporada, si bien ha hecho uno que otro gol importante, yo siento que aún su debilidad sigue siendo la definición. No sé si va a poder mejorar eso, para ser sincero, pero es un jugador que de 10 que tiene, solamente te hace
hace una, y yo creo que eso de alguna otra manera nos perjudica. Con esto no quiero decir que sea un mal jugador. Si la U está en las posibilidades, debería de tratar de contratar a alguien de titular y que Valera venga de segundo, puesto que necesitamos mucho más gol en nuestros delanteros. Con esto igual a Valera le doy un 6 de valoración. No es un jugador malo, como vuelvo a repetir, pero es un jugador que aún necesita mejorar mucho. Ahora tenemos al argentino Diego Dorregaray, que vino como el flamante fichaje, el flamante 9 del Centenario. Un jugador que no sé quién fue el responsable de haberlo traído. La verdad que es un jugador que no tiene el nivel para mí. Lastimosamente, no tiene el nivel para ser delantero titular de la U. Trotón, un jugador que no sabe jugar de espaldas. Por ahí lo mejor que tiene es su dominio de su cuerpo, pero no es un jugador rápido. Es un jugador que le inventas un centro y cabecea con la espalda. Y para colmo, ni siquiera es de esos delanteros que tienen suerte, que se les aparece. Dorregaray es un delantero que tiene muy mala suerte. Muchas veces tiene oportunidades que si él las hace, ganaría más en confianza, pero no puede, las falla. Creo que es, como digo, el peor fichaje, para ser sinceros, de la temporada, y mucho se rumora de que se va a ir a préstamo. Yo creo que sería lo mejor, porque necesitamos otra persona en esa posición. Dorregaray es un delantero que para mí es como para un equipo de media tabla, por decirlo. No lo veo para un grande, y muchísimo menos para salir campeón, que está muy en debe, la verdad. Yo le doy un 2 de valoración, y no sé si va a poder mejorar, la verdad, y tampoco creo que en la U tengan muchas más esperanzas con él. Y bueno, para terminar con el plantel, tenemos el sacudito Christopher Olivares, que es un jugador que prácticamente no ha tenido oportunidades en esta temporada, ha jugado muy pocos minutos. Al comienzo todos nos quejábamos porque pensábamos que Olivares se merecía tener más oportunidades, puesto que es un jugador que siempre ha tenido muy buenos recursos, pero sin embargo, viendo los últimos partidos que ha jugado, ya entendemos por qué Bustos no confía prácticamente nada en él, ¿no? Y yo creo que es uno de los jugadores que se tiene que ir a préstamo, si es posible, ¿no? Para que pueda continuar con su carrera. Yo recuerdo muy bien que Christopher Olivares tenía un muy buen nivel en el Cristal, cuando estuvo en el Cristal, pero fue sacado del equipo debido a temas de indisciplina. Así que Christopher es uno de esos jugadores que siempre nos quedaremos en el si hubiera querido, porque yo recuerdo que era un muy buen jugador en esas épocas. Después llegó a Muni como que tuvo un realce de su carrera y por eso la U lo contrató, pero desde que ha llegado a la U prácticamente ha tenido ninguna chance. Así que por lo poco que ha jugado, creo que es injusto valorarlo. Yo creo que no le voy a dar una valoración, como digo, por eso, pero sí considero de que es un jugador que está muy en debe y que debería de ser prestado si es que no se va a contar con él. Ahora sí, para terminar, tenemos al técnico argentino Fabián Bustos, un técnico que vino con una presión muy grande, puesto que tenía que reemplazar a Fossati y además tenía que hacerse cargo del equipo del Centenario. Creo que fue inteligente y no destruyó todo lo que Fossati había construido. Trató de ponerle sus sellos. Si bien con Fossati el fútbol era mucho más vistoso, el equipo tenía mucho más el balón, con Bustos el equipo es más pragmático, defiende mejor, el fútbol es mucho más lento, más estático. Yo creo que si bien tiene aún que mejorar en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo táctico, el equipo está muy bien trabajado, hay que ser sinceros. También ha repotenciado jugadores como Polo, ha tenido también buenos aciertos como poner al Tunche cuando se lo merecía. Yo creo en sí que, como digo, en cuanto a números, él ha pasado con creces, la verdad, pero en cuanto al nivel futbolístico, yo creo que ahí está el gran debe del equipo. Aún así, hay que ser sinceros que hemos tenido una gran temporada, hemos compaginado 2 torneos a la vez, que siempre es difícil, así que espero que ahora que ya solo va a haber un solo torneo, que los jugadores van a estar mucho más descansados, se pueda ver un mejor fútbol. Yo creo que ahí Bustos tiene que dar un paso adelante en cuanto a la táctica del equipo, ¿no?, para poder mejorar. Yo creo que estamos bien encaminados. Creo que como buen técnico argentino él ha entendido lo que es la esencia de la U, lo que es la garra, lo que es el ADN, por decirlo, de la U. Así que estoy contento con su trabajo. Si bien soy crítico de la forma en cómo ganamos, creo que hasta ahora se le tiene que dar el beneficio de la duda, y creo que tiene todo en sus manos para hacer un mejor clausura. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. La verdad que un video bastante largo, pero creo que tenía que explayarme en algunas de las opiniones acerca de los jugadores. Como digo, una temporada que hasta ahora está siendo buena, porque hemos sabido compaginar 2 torneos, que siempre es difícil, y creo que estamos
estamos en la obligación de ganar esta clausura para así podernos coronar bicampeones en nuestro centenario, cosa que es nuestra obligación histórica. Recuerda que si te gustó el video puedes darle a like, puedes comentar, puedes seguirnos, puedes compartir también y todas esas cosas que siempre te piden. Mi nombre es Ren, esto es Renviews y nos vemos en un próximo video.